A comienzos del siglo XVII, la monarquía hispánica era una gran potencia, un imperio global con posesiones en todo el mundo conocido. Asia no fue una excepción, sobre todo gracias a la unión con Portugal. Y precisamente portugués era Pedro de Baeza, un comerciante que había viajado en numerosas ocasiones por aquellas posesiones del sureste asiático para traer especias y otros productos de gran valía. Acorde con el espíritu de la época, escribió varios discursos en los que hacía recomendaciones para la mejora del comercio con aquella zona del imperio, lo que redundaría en beneficio de la monarquía hispánica. Bueno, pues para hablarnos de este personaje y del contexto histórico en el que vivió, nos acompaña hoy en el estudio José Antonio Martínez Torres, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. José Antonio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, Clara. ¿Qué posesiones tenía la monarquía hispánica en Asia en esta época de la que estamos hablando, a comienzos del siglo XVII? A comienzos del siglo XVII hay que tener en cuenta que España y Portugal eran una. O sea, era, para que nos hagamos una idea, era una monarquía integrada. Los territorios que ya tenía España, tanto en América como en el norte de África, como en Europa, ¿no?, que eran posesiones que ya venían de los Habsburgo, se sumaban en estos momentos, a partir de 1580, todos los territorios que tenía la corona portuguesa. Y en concreto, los territorios de Asia pues eran toda la parte del sur de la India, las islas del sudeste asiático, las Molucas también, que pertenecieron también a Portugal y que en estos momentos son de la monarquía española, Filipinas, lógicamente, y bueno, parte de una factoría también que había en el sur de Japón, Nagasaki, que también pertenecía a la corona de Portugal y que en estos momentos pues también tienen contactos con los españoles. Podemos decir que era un mundo globalizado, un mundo que concernía a todos los continentes conocidos en esos momentos, de África, Asia, América, y bajo la corona de un monarca, en este caso un monarca portugués y un monarca español, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, etcétera. Todas estas posesiones, su mayor importancia, me imagino que era la económica, porque traían dinero, ¿no?, para las arcas de la monarquía hispánica. ¿Cuáles eran los productos más valiosos que se producían allí? Efectivamente, la mayor importancia era la económica, porque bueno, al tener también los territorios de España, los territorios americanos, donde venían sobre todo la plata y el oro, uno de los productos estrellas en estos momentos para la cocina, ¿no?, de Europa y para la conservación de los alimentos eran las especias. Las especias que ya aparece ya en la época de Marco Polo, pero con los portugueses, sobre todo toda la actividad de potenciación de las especias, con el control de las rutas especieras que se producen a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, pues estas especias son la pimienta negra, el clavo oloroso, la nuez moscada, el sándalo. Todas estas especias se producen en Java, en las Islas Molucas, en las Islas de Banda, y eran pues muy apreciadas. Su valor a veces en el mercado internacional podía incluso llegar a superar a los metales preciosos. Entonces, cuando digamos que España y Portugal, por una carambola dinástica, pertenecen a una misma dinastía, en este caso a los Habsburgo, pues claro, las especias juegan un papel de complemento a una riqueza ya de por sí, ya como es la riqueza metalífera, pues que redondea muchísimo en estos momentos pues las arcas reales, o sea, el poder, el capital que tienen las arcas reales de la corona. ¿Y había otras potencias europeas que tuviesen intereses en la zona? Indudablemente las potencias que más intereses tenían en la zona eran los holandeses, los marinos holandeses y luego ya posteriormente los ingleses. Sobre todo los holandeses aprovecharon la coyuntura en estos momentos del reinado de Felipe III de España, segundo de Portugal, de la tregua de 12 años entre 1609 y 1621, a producir flotas
grandes flotas marítimas, ¿no?, que partían desde los puertos de Ámsterdam y de Rotterdam, circunnavegaban todo el Atlántico, llegaban hasta la India y aprovechaban que en cierto modo Portugal era una potencia poco poblada y con un ejército muy menor, a hacerles la competencia, por así decirlo, a los portugueses, ¿no? Y tratar de aliarse, ¿no?, con las tribus autóctonas, ¿no?, de la zona, para expulsar a los portugueses y en buena medida también a los españoles de la zona. Y podemos decir que los marinos holandeses, cuando Portugal se separa de España, son los que se hacen con los territorios portugueses, y ya a finales del siglo XVII y principios del XVIII se hacen con el mercado de las especias. O sea que fue una zona en cierto modo conflictiva. Sí, es una zona muy caliente desde el punto de vista de conflictos bélicos, ¿no?, tanto entre españoles contra holandeses, portugueses contra holandeses y contra ingleses, y luego incluso no tenemos que olvidar también los chinos, los hindúes también, los japoneses, incluso las propias poblaciones autóctonas de lo que eran el reino de Siam, de Camboya, de Filipinas. Es un territorio muy, muy hostil para los europeos, que siempre estuvieron en minoría, pero que efectivamente la riqueza que obtenían de allí pues muchas veces compensaba el sacrificio de la lejanía y del derroche de sangre y de medios, ¿no?, que se produjo en esos momentos. Claro, porque además de la situación que acabas de señalar, de que estaban en minoría, está a la distancia. ¿Cómo se planteaban los sucesivos monarcas de la monarquía hispánica solucionar estos conflictos? Hombre, solucionar los conflictos, hay que decir que siempre los territorios ultramarinos, y en el caso de los territorios ultramarinos asiáticos, siempre fueron una prioridad secundaria para el monarca católico. El monarca católico, por una cuestión de herencia que le viene ya desde la época de los reyes católicos, de Carlos I, etcétera, etcétera, siempre se plantea defender Europa, la Europa continental, de los ataques más hostiles de lo que son los herejes del centro y del norte de Europa. Digamos que la razón política, la razón de estado de la monarquía siempre es defender la religión católica. Entonces, los conflictos que se plantean en estos territorios y que afectan, por así decirlo, a los mercaderes, a los misioneros, a los soldados que viven en estos momentos en esta otra frontera, ¿no? La otra frontera sería la americana y la africana. Cuando ya se solucionan los problemas europeos, se toma en consideración estos conflictos que se producen aquí, a pesar de que muchas veces sus consejeros de los distintos consejos de la monarquía les dicen que luchar contra el holandés y contra el inglés en los territorios ultramarinos, en cierto modo, también es bueno para neutralizarlos mejor en el continente, pero la mentalidad de la época de los soberanos de estos momentos era dejarlo en un segundo plano, a pesar de la riqueza que se derivaba, ¿no?, de la explotación de estos territorios. Pero aquí es donde entra nuestro personaje, ¿no?, Pedro de Baeza. ¿Quién era este Pedro de Baeza? Pedro de Baeza es un arbitrista portugués que nació en 1550, aproximadamente. Sí, el año 1550, aunque no se sabe con exactitud, pero por ahí estaría un poco la época. Nació en Lisboa y murió en 1612 en Madrid, muy próximo a lo que era el palacio de los Austrias españoles. Fue un mercader que se dedicó durante 25 años de su vida, a recorrer todo este mundo asiático. Pues estuvo en Manila, estuvo en Goa, estuvo en Cantón, estuvo en Java, estuvo en Nagasaki, estuvo realizando tratos mercantiles con todas las tribus autóctonas de la zona, tratos con holandeses, tratos con españoles. O sea, trabajó indistintamente tanto para la corona de España como para la corona de Portugal, realizando todos estos tratos que hemos dicho de comercio de la pimienta, comercio del clavo, con lo cual era un hombre que tenía muchísima experiencia en todo esto, que conocía además las distintas lenguas, en concreto la lengua malaya que se hablaba en la zona, y que escribió una serie de tratados que se conservan en la Biblioteca Nacional de España y en el Archivo General de Indias de Sevilla, sobre cómo la monarquía debería de reorganizar en este momento de desatención
de toda esta frontera, de cómo debería de reorganizar todo este comercio de especias para la corona, frente a lo que estaban haciendo en ese momento los enemigos de la corona, como eran los holandeses. Pues le decía a Felipe III que, aparte de luchar, ¿no?, en Europa, era importante también obtener derechos de la explotación del clavo, de la pimienta, etcétera, etcétera. ¿Cuáles eran, digamos, las peticiones o los consejos que Pedro Baeza exponía en estos discursos? Bueno, las peticiones básicamente eran porque los portugueses en estos momentos, a pesar de que España y Portugal estaban unidos, no eran bien vistos, porque hay que tener en cuenta que Pedro de Baeza era un cristiano nuevo. O sea, digamos que era un judeo converso. Entonces nunca fueron bien vistos por la corona, a pesar de que muchos de sus negocios revertían indudablemente en las arcas reales. Pero en estos momentos de las primeras décadas de unión de España y de Portugal, digamos que una serie de comerciantes ven con buenas expectativas conectar por medio de los tratos mercantiles los distintos continentes que tienen la monarquía en estos momentos, tanto África como Asia o América, a través de los principales productos, como pueden ser los esclavos, como puede ser el azúcar, como pueden ser las pimientas, sin que haya trabas respecto a la religión, sin que haya trabas respecto a las leyes, porque al fin y al cabo portugueses y españoles, obedientes de un mismo rey, pues no tiene por qué haber competencias que les diferencien por ser de distintas nacionalidades. Todos estaban obedeciendo a un mismo rey. Entonces las principales competencias pasan por anular todas esas leyes, en cierto modo, que entorpecían el comercio en la zona, por reordenar las rutas mercantiles. En este momento las rutas especieras pasaban por el Mediterráneo, y claro, en el Mediterráneo los españoles y los portugueses tenían un gran peligro con los turcos y con los venecianos. Entonces se le dice al monarca Felipe III que hay que aprovechar las rutas especieras que bajan por el Cabo de Buena Esperanza para llegar de una manera más efectiva a Lisboa. También se le dice, frente al declive del comercio de la pimienta, que se experimenta sobre todo en los primeros años del siglo XVI, se plantean otros productos alternativos y que tienen un valor mucho mayor en el mercado europeo, como son el clavo, como son la nuez moscada y el sándalo, y que precisamente están muy cerca de las posesiones de España y de Portugal, como son las Islas Molucas. ¿Y tuvieron éxito estos discursos de Pedro Baeza? Tuvieron éxito estos discursos sobre todo para las altas instancias de la monarquía, como fueron el duque de Lerma, valido de Felipe III, para Felipe III, para el presidente del Consejo de Indias, que era uno de los máximos representantes para los asuntos de ultramar, como era el conde de Sandoval. Y en cierto modo decidieron a Pedro de Baeza, después de la lectura detallada de su gran experiencia en todos estos territorios, darle luz verde para que fuera a esos territorios a poner orden, y todas esas ideas, en cierto modo innovadoras, referentes al comercio de la pimienta, al comercio del clavo, etcétera, etcétera, ponerlas en funcionamiento. Pero, desgraciadamente, la muerte le llegó a Pedro de Baeza en 1612, antes de tener la orden real para embarcarse a Filipinas y poner en funcionamiento todo ello, con lo cual, pues indirectamente, pues los proyectos fueron abortados. Bueno, pues una pena que no llegase a buen puerto. Los discursos de Pedro Baeza sobre el comercio de la monarquía hispánica en Asia. José Antonio Martínez Torres, profesor de Historia Moderna en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Muchas gracias a vosotros, Clara.